Creo que esta no es la presentación. Ahora sí, estos son mis conflictos de interés que no tienen nada que ver con esta presentación. Y el DAIR es solo una opción más de tratamiento. Las charlas introductorias han sido perfectas para hablar de fisiopatología. Los infectólogos nos hablan mucho de antibiótico. Es algo que entienden ellos. Nosotros deberíamos estar cada vez más involucrados en el entendimiento del uso de los antibióticos, pero afortunadamente tenemos gente que se dedica a este tema. Y entre las opciones de tratamiento, probablemente lo más importante es que ningún tratamiento de estos sirve, doctores, si ustedes no hacen un buen desbridamiento. Y un buen desbridamiento es resección de los tejidos blandos, resección de todo tejido que esté inflamado, resección de hueso que se vea enfermo, extraer todos los cuerpos extraños y dirigir la antibiótico-terapia de acuerdo con el germen, lo cual implica identificar previamente el enemigo. De eso también se ha hablado muchísimo sobre la patogénesis de la infección periprotésica y es que nuestro sistema inmune realmente es muy malo. Este es un polimorfonuclear persiguiendo un coco gran positivo y ustedes ven que claramente la ventaja del pequeñito sobre ese animal que es un polimorfonuclear es toda y además en un entorno que favorece la infección. Estamos hablando de un tejido que es avascular, que tiene inmunosupresión por la fibrosis que es inflamatoria, porque no tiene vasos sanguíneos, porque el sistema inmune además tiene un acceso reducido a este y además estas infecciones se pueden presentar a lo largo de toda la vida. Todos los pacientes que tengan un implante son susceptibles a tener una infección. Y esto ya se ha hablado suficiente sobre la fisiopatología, cada vez lo entendemos mejor, sabemos cómo se construye el biofilm y como decía el doctor Martínez antes, nuestro enemigo realmente para el control de la infección es el control del biofilm. Y por eso la alternativa de la retención de la prótesis con el desbridamiento no suena tan clara. Pero resulta que eso no tiene nada de nuevo. La tarea era, ¿en dónde estamos? Y resulta que estamos exactamente igual que en el 2004, cuando se describió el DAIR, y esta es la publicación original del DAIR del doctor Zimmerli, unos suizos, publicada además en un journal que nosotros no leemos, porque es el New England Journal. Esto es para médicos, no para cirujanos. Seguramente los doctoras infectólogas lo leen todo el tiempo, lo tienen al lado de la Biblia en la mesa de noche, pero nosotros eso no lo leemos. Pero el DAIR lo describieron originalmente hace ya 22 años. Y desde esa época se hablaba que tenía que ser un procedimiento único por un cirujano experto en infecciones periprotésicas y que tenía que tener una cobertura antibiótica de por lo menos 3 meses. ¿Hemos cambiado en algo este manejo? Tristemente no, 22 años después. Lo que sí ya tenemos claro es que uno tiene que tener 4 requisitos para que el DAIR funcione. Lo primero es un implante que esté completamente estable, síntomas de infección que sean de menos de 4 semanas. Ojo, síntomas de la infección de menos de 4 semanas, pero eso no quiere decir que le vaya bien al que lleve un mes y que no le vaya mejor al que lleve apenas 2 o 3 días. Entre menos tiempo, mejor funciona el DAIR. Uno tiene que tener identificada una bacteria con un posible antibiótico que sea bactericida y unos tejidos blandos que estén intactos. Por lo tanto, no puede haber fístulas, no puede haber defectos de cobertura. Y si uno tiene estos requisitos, probablemente su tasa de éxito a largo plazo esté cercana al 80%. En cambio, si usted aplica un DAIR a una infección crónica, sus tasas de éxito bajan dramáticamente hasta un 30 a un 60%. Es casi que tirar una moneda al aire. Por eso estamos hablando únicamente de infecciones agudas. ¿Cuáles son los pasos en cirugía? Una vez uno tiene el paciente candidato para esto, el desbridamiento es fundamental, resecar el tejido cicatricial, piel, cápsula, cualquier tejido inflamatorio, aprovechar para hacer la toma de biopsias de los tejidos para los cultivos, que son el mejor origen para cultivar gérmenes, son las muestras de los tejidos. Si hay líquido, pues se hará la toma de líquido para estearasa leucocitaria o para cualquiera de los marcadores en la sala de cirugía a los que tenemos acceso y para hacer un citoquímico. Y se extraen en ese momento las partes modulares. En el caso de la cadera, la cabeza y el polietileno, en el caso de la rodilla, siempre habrá que retirar el polietileno. Luego se limpian las superficies de forma mecánica y de forma química en nuestras manos con soluciones de iodopovidona al 0.037, alias solución de Parvisin. Con un tiempo de acción hay que dejarlo que funcione. Uno no puede aplicar el yodo y aspirarlo inmediatamente. Eso no sirve para nada. El yodo, para que realmente tenga acción sobre el biofilm, hay que dejarlo en contacto con el biofilm.
y ese tiempo debe ser de 5 a 8 minutos. Y tenemos que diluir. La solución a la contaminación es la dilución. Entonces, ustedes tienen que disminuir la carga bacteriana y eso ¿cómo lo hacemos? Con volumen. ¿Cuánto volumen utilizamos? Al menos 8 litros, que dejamos funcionar de 5 a 8 minutos ese tiempo y luego aspiramos y lo jugamos con solución salina normal. Una vez hecho esto, cambiamos de guantes, cambiamos de batas quirúrgicas, cambiamos la ropa superficial o por lo menos la cubrimos nuevamente, implantamos los componentes modulares que cambiamos y debemos ser capaces de hacer un cierre por planos como si se tratara de un procedimiento primario. Dejar o no drenaje será según la necesidad de cada uno de los pacientes y hay mucha discusión sobre todo los que hacen DAIR en 2 tiempos, que ya vamos a ver qué es eso, sobre si es útil o no dejar un carrier de antibióticos tópicos en la herida quirúrgica. ¿Qué dicen los resultados? Y esto es 2024, como me dijeron, ¿en qué estamos? Entonces únicamente publicaciones 2024, 25 y 26. Tasas de éxito de si se hace un DAIR o si se hacen múltiples DAIR, no hay diferencia. Un solo DAIR bien hecho va exactamente igual que 2. A no ser que usted quiera en el primer DAIR dejar una solución de antibiótico, un carrier de antibiótico, perdón, y que el segundo DAIR sea únicamente para retirar esas perlas de antibiótico, cerrar el paciente y no hacer nada adicional. Pero las tasas de éxito no son muy diferentes. Doble DAIR, 70% de éxito, un DAIR, 67% de éxito. Eso desde el punto de vista práctico, doctores, es que no hay diferencias. Pero ¿cómo puede uno predecir el resultado? Y esto es algo que es muy importante y que a los cirujanos se nos olvida, y es pensar como médicos. Y resulta que existe una escala que es ya muy vieja, que es la escala de McPherson. En la escala de McPherson uno puede graduar cómo está el paciente y su infección. Entonces, ¿qué tipo de infección tiene? ¿Cómo está el huésped desde el punto de vista sistémico? ¿Y qué factores locales están afectando o empeorando el pronóstico de esa infección? Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando decidimos que a un paciente eventualmente lo vamos a tratar con DAIR. Pero además existen escalas de predicción, como esta que se llama CLIC, para predecir en qué paciente les va a ir bien, qué paciente les va a ir mal con el DAIR. Y esta otra publicación que es posterior a la del CLIC, que es otro score predictivo en el cual intervino todo este grupo multinacional, y crearon esta escala que es la escala CRIME 80, en la cual tiene en cuenta si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tiene una proteína C reactiva de entrada mayor de 150, si tiene una artritis reumatoidea o cualquier enfermedad inflamatoria, cuál fue la indicación de la prótesis, porque es diferente si el paciente se le hizo una indicación de una prótesis por fractura, ahí se trataba de un procedimiento por algo degenerativo, el sexo masculino empeora el pronóstico, si usted cambió o no cambió los componentes, eso también cambia completamente, y si usted tiene más de 80 años. Lo que uno ve cuando ve estas escalas de valores es que todavía no estamos de acuerdo ni qué es DAIR, ni cómo es que se hace, porque hay unos que dicen hay que cambiar las partes modulares, otros dicen que no las cambian, y cuando se van a evaluar los resultados en la literatura, por eso no son extrapolables y uno encuentra rangos tan diferentes como desde el 14 hasta el 100% de éxito para un procedimiento que teóricamente debería ser el mismo. Y esas escalas, tanto el CLIC como el CRIME 80, que es para hematógena aguda, y el CLIC, que es para las agudas menores de 4 semanas, de acuerdo con la puntuación, uno puede más o menos predecir el éxito. El problema de estas escalas es que no han sido validadas más allá de los grupos de investigación que las describieron, pero son herramientas que tenemos que empezar a utilizar para tratar de darles validez. Y esto es lo que les estaba mostrando. Cuando uno busca los trabajos, encuentra tasas de éxito muy variables, básicamente porque los tiempos de seguimiento son muy variables, porque los procedimientos son variables, como lo pueden ver acá, no siempre cambian las partes modulares, dentro de la misma cohorte a unos pacientes sí se las cambian, a otros no, y eso hace que los resultados no sean plenamente extrapolables para toda la población. Este trabajo además ya empieza a ser DAIR después de revisión, no solo de procedimientos primarios. Esto es Kees van Helmond en Holanda, y ellos dicen que puede ser una opción también inclusive en escenarios de revisión. Y la pregunta es tan vigente que si ustedes revisan el consenso del año pasado, hay 11 preguntas únicamente de DAIR. Luego, esto habla de la importancia de esa estrategia de tratamiento para la mayoría de nuestros pacientes.
Y este es un caso clínico que me acaba de pasar. Esta es una paciente mía de 71 años en este momento. Hace 4 años le hice un reemplazo total de su cadera derecha por un abordaje anterior sin ninguna complicación. Estas son las radiografías iniciales, sin ninguna complicación de la herida quirúrgica. Estas son las del posoperatorio inmediato. Estas son las radiografías de la paciente en enero, de este año con esta radiografía. En marzo, el 31 de marzo, hace 15 días, la señora tiene una caída, un trauma menor con dolor en el muslo, va al servicio de urgencias, se le descarta una fractura periprotésica, se va a su casa, el 1 de abril reingresa nuevamente, ahora con malestar general, fiebre en todo el miembro inferior derecho y en el área quirúrgica, por lo que se estudió su columna, el abdomen, absolutamente todo. Ella había consultado el 12 de marzo con unos síntomas urinarios, con lo que se había diagnosticado una infección urinaria que se manejó con cefalexina, pero en este momento estaba sin síntomas urinarios. Estos son todos los exámenes que se le hicieron a la señora y en la cadera se encuentra esta colección, en la resonancia de la cadera, la cual se punciona, se obtiene un líquido que es turbio y el citoquímico de ese líquido nos da 32.500 de recuento celular con 96% de polimorfonucleares en el recuento celular. La paciente además se le hace un hemocultivo y ese hemocultivo se identifica una Escherichia coli que era similar a la de la infección urinaria de hacía 2 semanas. Se toma la muestra del cultivo del drenaje, da positivo para la Escherichia coli a la misma. 2 días después decidimos llevarla, afortunadamente era Ble negativa y sensible a quinolonas y por todo esto decidimos llevarla a cirugía. Esta es la cicatriz de la paciente de su abordaje anterior, pero no quisimos hacerle otra vez el abordaje en bikini, sino hicimos un abordaje longitudinal. Lavamos como les dijimos, cambiamos todos los componentes. El crime de esta paciente es 0, pero con 0 tiene una tasa de falla del 35%, que es lo que tiene la paciente advertida. Y este es el seguimiento de la paciente 2 semanas después, ya cambiada a vía oral con ciprofloxacina y está en este momento en seguimiento. Entonces, uno puede tener pacientes con una infección exógena que se sucede en el momento de la cirugía o una hematógena aguda. Ambas son susceptibles de ser manejadas con DAIR siempre y cuando el diagnóstico sea temprano, la cirugía sea temprana y se tenga una buena identificación del germen. De lo contrario, no hay que hacerlo. Entonces, el tiempo de los síntomas es más importante que el tiempo desde el implante. El DAIR funciona mejor en infección aguda, menos de 10 días, y la selección del paciente es la que va a determinar el éxito más que la técnica quirúrgica. La microbiología importa, sí, y mucho. Los gram negativos tienen peor pronóstico. Si usted no tiene antibiótico contra biofilm, el resultado no va a ser tan bueno, y si no puede usar quinolonas en el caso de los gram negativos, o sea, estos gram negativos que son Ble positivos, o en el caso de los gram positivos no puede utilizar rifampicina, probablemente no sea una buena estrategia hacer un DAIR. Y la cirugía es la que va a definir el resultado. El desbridamiento debe ser agresivo y completo. Recomendamos siempre cambiar los componentes medulares porque un DAIR incompleto es igual a un DAIR fallido. Muchísimas gracias.